Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Moravia. Fue un médico austriaco considerado el creador del psicoanálisis. La principal contribución de Freud a la psicología es un concepto de inconsciente. Era muy bueno en la neurofisiología e incluso llegó a crear una técnica especial de tinción celular. Después de pasar un tiempo como residente en neurología y director de una guardería infantil, volvió a Viena y allí abrió una consulta de neuropsiquiatría con la ayuda de Joseph Breuer. En el Hospital General de Viena empezó a desarrollar la teoría del psicoanálisis y su trabajo con el neurólogo Jean-Martin Charcot fue una auténtica revelación para él. Empezó a conocer la hipnosis y se interesó por la sugestión. Sus obras y lecturas le proporcionaron fama y también alejamiento dentro de la comunidad médica. Se rodeó de muchos seguidores, los cuales más adelante se convertirían en el núcleo del movimiento psicoanalítico. Murió gracias al cáncer maxilobucal que había tenido durante varios años en 1939. Erik Erikson nació en Alemania, Frankfurt, el 15 de junio de 1902. Además de enseñar arte, logró un certificado en educación Montessori y otro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Fue psicoanalizado por Anna Freud. Él aceptó un puesto en la Universidad de Medicina de Harvard y practicó psicoanálisis de niños en su consulta privada. En 1950 escribe Childhood and Society, libro que contenía artículos de sus estudios de las tribus americanas, análisis de Máximo Gorki y Adolfo Hitler, una discusión de la personalidad americana y las bases argumentales de su versión sobre la teoría freudiana. También fue considerado como uno de los representantes de la tendencia culturalista del psicoanálisis. Sus trabajos se refieren sobre todo a la infancia y a la adolescencia. Integró el psicoanálisis clínico y la antropología cultural, matizando nuevos aspectos del desarrollo. Por un lado, enfatizó la influencia de factores psicosociales y socioculturales en el desarrollo del yo, y por otro, propuso el desarrollo de la identidad como sucesión de etapas diferenciadas entre las que existen periodos de transición. Muere en 1994. Sigmund Freud popularizó los conceptos de mente consciente, preconsciente e inconsciente. La mente consciente es la parte de la mente que se ocupa de la razón y la lógica, es todo aquello de lo que nos damos cuenta en ese momento preciso en que están sucediendo las cosas. El preconsciente es la memoria disponible, es todo aquello que somos capaces de recordar, como eventos que no están disponibles al momento, pero los traemos a la conciencia. El inconsciente abarca el mayor espacio de la mente. Este incluye todas las cosas que no son accesibles a la conciencia, como impulsos o instintos, y otras que no podríamos tolerar conscientemente, tales como emociones asociadas a traumas. La estructura de la personalidad, Freud la dividió en el ello, el yo y superyo. En el ello se encuentra el instinto, los deseos y los impulsos, y busca el placer constantemente. El yo es la parte central encargada de protegernos, es la que elige y la que busca la autoconservación de la vida. También es el que mantiene el equilibrio entre el ello y el superyo. Por último, el superyo, él considera lo real pero también lo ideal, es decir, cómo debe ser nuestra conducta. Está representado por la sociedad, el deber ser, la moral y tiene influencias del pasado. El desarrollo psicosexual, Freud lo divide en 5 etapas. La primera es la oral. Esta abarca desde el nacimiento hasta los 18 meses. El foco de placer principal es la boca, donde el niño tiende a chupar y morder. La siguiente etapa es la anal. Esta va desde los 18 meses hasta los 3 o 4 años aproximadamente. Su foco de placer es el ano. El niño goza de retener y expulsar. La etapa fálica va de los 3 y 4 años hasta los 5 o 7 años. El foco de placer se centra en los genitales, lo que es muy común en esa etapa es la masturbación. La siguiente es la etapa de latencia. Abarca desde los 5 y 7 años aproximadamente hasta los 12.
Aquí la pulsión sexual se suprime y los niños se centran más en el aprendizaje. La última etapa es la genital. Esta empieza en la pubertad y en esta resurge la pulsión sexual y va dirigida hacia las relaciones sexuales. Erik Erikson orientó su teoría hacia la sociedad y la cultura. Estableció que el desarrollo psicosocial de los individuos funciona a partir de un principio epigenético, en el que postuló la existencia de 8 fases de desarrollo que se extendían a lo largo del ciclo de la vida. El progreso de cada estadio está determinado por los éxitos o fracasos de los estadios anteriores. Cada fase comprende tareas o funciones psicosociales y cuentan con un tiempo óptimo para aprenderlas. Erickson establece que cada etapa busca aprender a equilibrar las funciones. Si logramos pasar bien por un estadio, llevaríamos con nosotros virtudes o fuerzas psicosociales que nos ayudarán en los siguientes estadios a lo largo de la vida. Pero por el contrario, si no nos va tan bien en algún estadio, podríamos desarrollar maladaptaciones o malignidades que ponen en riesgo el desarrollo faltante. Las malignidades comprenden más aspectos negativos de la función y muy pocos positivos de la misma, y las maladaptaciones comprenden más aspectos positivos que negativos de la tarea, pero ambos son los extremos y se generan cuando no aprendemos a equilibrar las funciones. La etapa 1 es la del infante, va de los 0 a los 18 meses. La denominó confianza versus desconfianza, donde la tarea consiste en desarrollar la confianza sin eliminar completamente la desconfianza del niño. La segunda etapa es la de bebé. Esta abarca de los 18 meses a los 3 años. Se llama autonomía versus vergüenza y duda, donde la tarea primordial es la de alcanzar cierto grado de autonomía, pero conservando un toque de vergüenza y de duda. La siguiente etapa es la preescolar. Esta abarca de los 3 a los 6 años. Se llama iniciativa versus culpa. En la tarea es el que el niño tiene que aprender a tener iniciativa, pero no sentir una culpa exagerada. La etapa 4 es la escolar. Va de los 7 a los 12 años. Se llama laboriosidad versus inferioridad. Busca desarrollar una capacidad de laboriosidad evitando un sentimiento de inferioridad en el niño. La siguiente etapa es la de adolescencia. Esta abarca de los 12 a los 18 o más años de edad. En esta se llama identidad yoica contra confusión de roles. Su tarea es lograr saber quiénes somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad. La etapa 6 es la del adulto joven que abarca los 20 años más o menos. Se llama intimidad contra aislamiento. Busca intimidad en las relaciones afectivas y no el aislamiento o poca socialización. La etapa 7 es la del adulto medio. Abarca de los 20 tardíos a los 50 años aproximadamente. Se llama generabilidad versus autoabsorción. Esta pretende lograr el equilibrio entre ser productivo y no quedarnos estancados. La última etapa, la 8, es la del adulto mayor. Esta abarca de los 50 años en adelante. La denominó integridad versus desesperación, donde la tarea primordial es la integridad yoica. La educación se basa en la enseñanza, el aprendizaje, métodos, adecuaciones curriculares, etc. Mientras que la teoría psicoanalítica se basa en el inconsciente, en los procesos afectivos que tienen tanto los estudiantes como los docentes. Desde la mirada psicoanalítica se visibiliza un vínculo que une al docente y al estudiante, que es la educación y las relaciones y acciones que giran en torno a ella. Las pulsiones de muerte y las pulsiones de vida están presentes en los estudiantes de cualquier centro escolar, puesto que puede existir el odio, rechazo y la simpatía. El estudiante logra colocar al docente como un modelo a seguir, un ideal del yo, y le transfiere sentimientos y ciertas ideas inconscientes. Mientras que en la parte de la escuela se encuentra el ello, el placer de hacer y decir cosas a sus pares que tal vez en casa no le es posible. Para los docentes, esta teoría les permite reconocer que hay estudiantes que no aprenden, no necesariamente porque no sepan o porque tengan dificultades cognitivas para hacerlo, sino porque hay algo en su inconsciente que aún no ha cerrado y les impide continuar. Por tanto, reconocer que el estudiante está viviendo algo que supera sus herramientas cognitivas y emocionales permite que sea canalizado con el especialista que puede ayudarle a encauzar lo que está viviendo. Lo que los estudiantes no logran hablar y expresar de alguna manera, lo somatizan y físicamente comienzan a notarse problemas.
Por tanto, el docente debe de hacer un análisis de sus estudiantes y el contexto familiar y social en el que se encuentran. Esto le permitirá entender por qué se comporta de tal forma y cómo contribuir a que pueda construir sus aprendizajes de la mejor manera posible. El desarrollo psicosocial, los cambios decisivos, la elección son procesos en los que el aprendizaje constituye una dimensión sustantiva, pues todos requieren comprender situaciones, adaptarse creativamente a ellas, transformarlas, reorganizar los datos de la realidad para lograr una interpretación cada vez más integral y completa. Lo educativo implica un vínculo entre alumnos y docentes, los padres de familia en permanente evolución personal, transitando sus crisis vitales o evolutivas de un modo enriquecedor y generativo.